hermanas y hermanos y personas que nos van a escuchar. Doy gracias al Señor porque nos ha permitido otro día más poder estar en este hermoso lugar y poder compartir su santa y bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y pido a Dios que sea Él el que ponga las palabras en mi boca, que sea Él el que me guíe y que sea Él el que impacte por medio de su santa y bendita palabra, y que esta palabra sea de mucha bendición para todas las personas que nos escuchen. Doy gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No me canso de darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él nos cuida, porque Él nos ayuda y Él nos guarda de los hospitales, de las enfermedades y de la cárcel. Doy gracias al Señor por eso. Mi alma te alaba, Jehová, y mi alma te bendice. Así que doy gracias al Señor por esta hermosa y bendita oportunidad. En esta ocasión vamos a citar un versículo bíblico muy hermoso. Y vamos a meditar sobre esta palabra con la ayuda poderosa del Señor. En esta ocasión vamos a citar Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5. Y lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su santa y bendita palabra así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así lo llevó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios.
Mis hermanos, esta es una hermosa palabra. Es algo lindo. Y aquí, en este pasaje bíblico que nosotros hemos citado, hemos leído, Dios nos da un gran mensaje y una gran enseñanza. Quiero decir, mis hermanos, que el pasaje que hemos leído trata de un general, del ejército de Siria. Dice su palabra que era un general tan importante que dice que era al extremo de importante. Imagínense ustedes un extremo. Esa es lo máximo que podemos decir de que era importante este general. Aquí a mí me llama la atención y doy gracias al Señor y nos deja un gran mensaje y una gran lección. Porque dice la Biblia que a pesar de que este era un gran hombre, terrenalmente hablando, un gran general, tenía lepra, era leproso. Nosotros sabemos que la lepra era algo inmundo. La lepra era algo terrible, era como un cáncer terrible y que la gente tenía que vivir aislada. Tenía que vivir aparte, las personas, todos los leprosos vivían aparte, alejados de las demás personas. Y quiero decirles, mis hermanos, que aquí hay algo poderoso, porque este varón era esforzado. Era un varón que a pesar de su condición, a pesar de su situación, su condición médica, su situación de enfermedad, era un varón esforzado. Yo me quedo impactado cuando leo este relato bíblico que dice que era un general, era un varón importante y era leproso. Y yo digo, y nosotros que no tenemos ninguna condición, que gracias a Dios por misericordia somos personas sanas, que tenemos nuestros miembros buenos. Y yo digo, me da una gran lección a mí este pasaje bíblico, porque yo digo, Dios mío, mi esfuerzo, el esfuerzo que yo hago no es nada comparado con el esfuerzo de este varón, que dice su palabra que era un general, era una persona importante y era leproso. Gloria a Dios. Bendito Jehová. Solo Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Solo Dios puede hacer milagros. Y dice su palabra que este varón, en aquellos tiempos dice la Biblia que habían bandas armadas. Y dice que se habían llevado de Israel a una muchacha. No relata el nombre, pero dice que es una muchacha. Y esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, ella le habló de este profeta de Eliseo que estaba en Samaria, y ella le dijo, si mi señor le rogase al profeta, él lo puede sanar. Y yo quiero decir, antes de seguir avanzando en este relato bíblico, que dice la Biblia que a pesar de que Naamán no conocía a Dios, a pesar de que Naamán no entendía, dice su palabra de que Dios por medio de Naamán le daba victorias, le había dado victorias, le había dado glorias terrenales a Siria, porque Dios se había manifestado. Es algo poderoso, algo bendito y grande. Yo doy gracias al Señor por esa santa bendita palabra, porque me da una lección a mí, me deja una gran enseñanza. Dice la Biblia que Dios había utilizado a Naamán para darle victorias. Dios le había dado victorias.
Y las victorias de Naamán no eran por él mismo, no eran por su esfuerzo, a pesar de que era un gran esfuerzo. Yo me imagino el esfuerzo de Naamán para poder mantenerse al frente del ejército, dice su palabra, y siendo leproso, con esa su condición. Yo me quedo impactado y sorprendido, y doy gracias a Dios porque tenemos un Dios todopoderoso, porque yo tengo un Dios todopoderoso. Dice la Biblia que Dios le había dado las victorias a Naamán, las glorias. Y por eso dice la Biblia que el rey de Siria lo tenía engrandecido al extremo. Era tan valioso para el rey al extremo, dice su palabra. Y dice la Biblia que cuando aquella muchacha le dijo a la esposa, a la mujer de Naamán, le contó sobre Eliseo, el profeta Eliseo, y que si él le rogaba, Dios lo podía sanar por medio de él. Y aquí hay algo impactante que me impacta, y doy gracias al Señor por esta santa y bendita palabra, porque dice la palabra del Señor que inmediatamente él escucha el relato que la esposa le dice a Naamán. Inmediatamente él toma acción y él dice: yo iré. Dice la Biblia que él lo primero que hizo fue decirle al rey de Siria lo que le habían dicho. Y dice la Biblia que inmediatamente el rey le dijo que se fuera, y que él iba a hacer cartas y se las iba a mandar al rey de Israel. Y dice la Biblia que aquel hombre agarró talentos de plata, vestidos y muchas otras cosas, y agarró una compañía y se dirigió a Israel. Y llevaba las cartas que el rey de Siria le había entregado para que se las entregara al rey de Israel. Porque según el rey de Siria, eso iba a ser importante, es decir, para impactar en el rey de Israel, para que sanara a Naamán, a su general. Y dice la Biblia que aconteció que cuando llegó a Israel y le entrega las cartas al rey de Israel, el rey de Israel empieza a leer las cartas. Y dice la Biblia que el rey de Israel, cuando él lee las cartas y decía las cartas que le enviaba a Naamán, y que cuando él estuviera leyendo esas cartas, que supiera que era él el rey de Siria que se las enviaba. Y dice la palabra que cuando el rey de Israel empieza a leer las cartas, el rey se inquietó, y dice que rasgó sus vestiduras, dice la palabra, y dice que dijo: ¿acaso soy yo Dios? Y que soy yo Dios que da la vida y que quita la vida, para que me mande a mí un hombre para que yo lo sane de su lepra. Y dice la palabra que cuando llegó esas palabras, esa actitud del rey de Israel al profeta Eliseo, el profeta Eliseo mandó a preguntarle al rey qué pasaba. Y entonces, cuando Eliseo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, le dijo al rey de Israel que lo enviara hacia él, para que todo el mundo supiera de que había un profeta de Dios en Israel. Y dice su palabra que se dirigió, dice la palabra, el general Naamán con su comitiva, y dice que llegó a las puertas de la casa de Eliseo, del profeta Eliseo. Y dice la palabra que cuando llega, dice que el profeta Eliseo mandó a su servidor, a su siervo, a decirle al general Naamán que se fuera a sumergir 7 veces en el río Jordán. Y dice la Biblia que en ese momento Naamán se enfureció. Y dice la palabra que él dijo el general Naamán, dice la Biblia que dijo: yo creí que el siervo de Dios iba a salir
me iba a recibir, iba a clamar a su Dios y iba a pasar su mano sobre mis partes afectadas y que yo iba a ser limpio. Esas son las palabras que dijo Naamán. Y dice la Biblia que se regresó enojado. Y dice la palabra que cuando van, dice que se le acercaron los criados de Naamán y le dijeron: Señor, si te hubiera mandado a hacer cosa difícil, no la hubieses hecho. Cuanto no más esto que es fácil, ¿por qué no lo haces? Y dice la palabra de que se convenció Naamán y dice que fue al río Jordán, porque Naamán decía que acaso no hay mejores ríos, con mejores aguas allá en mi tierra, mejores que estas que hay en Israel. Pero dice su palabra que se fue y dice que se sumergió 7 veces como había sido dicho por el profeta Eliseo. Y dice la Biblia que cuando se sumergió, después de las 7 veces, dice que su piel quedó limpia, limpia como la piel de un niño, limpia de su lepra. Dios había sanado a este personaje, a este Naamán. Y dice su palabra que él regresó delante del profeta. Aquí hay algo importante, hay algo maravilloso, porque quiero decirles, mis hermanos, este general, él pensaba, él tenía su idea de cómo Dios tenía que obrar con él, pero él en su ignorancia, porque Dios hace las cosas como él dice, no como nosotros decimos o como nosotros pensamos. Dice su palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Jehová. Dice la palabra que nuestros caminos no son los caminos de Jehová. Este general no entendía, porque él pensaba de que así como él pensaba, así como él creía, iba a suceder el milagro, pero no fue así. Es como Dios dice, cuando Dios dice y como Dios quiere. Mi alma te alaba, Jehová, y mi alma te bendice. Hay poder en el nombre bendito de Jesús. Yo quiero decirles, mis hermanos, que aquí hay un gran mensaje. Aquí hay un gran mensaje. Porque bien le dijeron los siervos de Naamán, del general: si te hubiese mandado a hacer algo difícil, no lo hubieses hecho. Por supuesto que lo hubiera hecho. Y no quería hacer eso tan fácil que era irse a sumergir 7 veces al río Jordán para poder ser sanado. Quiero decirles, mis hermanos, que eso nos sucede muchas veces a nosotros. Nos sucede a nosotros porque nosotros creemos. Para nosotros no entendemos que para Dios no hay nada imposible. Y que algo sencillo, Dios se puede manifestar en algo sencillo, en algo simple. Dios se puede manifestar, porque para Él no hay nada imposible y Él hace lo que quiere. Quiero decirles, mis hermanos, antes de continuar, quiero contar un testimonio, algo que me pasó a mí. Doy gracias a Dios, benditas gracias a ese Dios todopoderoso, porque quiero decirles que cuando empezó esta pandemia, que fue allá a finales del 2019, quiero decirles de que yo me enfermé y yo tenía miedo, tenía temor de ir al doctor, de ir a la clínica, porque yo decía, me voy a ir a llenar de esa cosa y me voy a morir más rápido. Así que yo no quería ir y no fui. Y quiero decirles que cuando uno empieza
Cuando uno empieza a enfermarse, uno se le quita el apetito, deja de comer. Cuando uno deja de comer, se le quita la sed, el deseo de tomar agua. Y cuando eso sucede, también uno se va debilitando, físicamente se va debilitando. Y quiero decirles, mis hermanos, que al principio yo no me sentía tan afligido, pero conforme fueron pasando las semanas, quiero decirles, mis hermanos, que yo me empecé a afligir. Y yo decía, Dios mío, me empecé a afligir porque me sentía sin fuerzas, me sentía mal. Y quiero decirles, mis hermanos, que habían pasado quizás 2 semanas y yo me sentía muy mal, debilitado. Y quiero decirles que yo doy gracias al Señor, doy gracias a Dios, porque yo tengo la bendición y tengo el gran privilegio de parte de ese Dios todopoderoso de que me habla. Dios me habla por medio de sueños y también me habla con voz audible. Quiero decirles que en esa oportunidad, yo recuerdo que era el transcurso de la mañana, quizás 9, 10 de la mañana. Yo recuerdo que estaba acostado, estaba con mis ojos cerrados, pero estaba despierto. Cuando yo escuché una voz que me dijo, por favor, toma agua. Yo me quedé impactado de esa palabra, porque a mí Dios me dijo y me lo pidió de favor. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible? Dios me pudo haber dicho, toma agua, simple y sencillamente toma agua. Pero a mí, Dios me dijo, por favor, toma agua. Quiero decir que es una voz que no se compara con nada. Es una voz que no se puede explicar. Una voz linda. Lo único que yo puedo un poco comparar esa voz con la voz de mi madre, que es la única persona que me habla de esa manera. Y Dios me dijo a mí, por favor, toma agua. Quiero decirles, mis hermanos, que en ese momento yo me senté en la cama y me puse de pie y fui a buscar agua. Y saben, en ese momento yo empecé a tomar agua despacito, a tomar agua, a hacer el esfuerzo de tomar agua. Y estoy delante de ese Dios todopoderoso que desde ese día Dios me sanó. Dios me levantó de esa cama y Dios me sanó. Con agua. Dios me sanó con agua. Yo doy gracias al Señor. Por eso yo tengo tantas cosas por las cuales agradecerle a Dios, al Dios todopoderoso. Me levantó con agua. Yo doy gracias a Dios porque ha tenido misericordia de mí y de mi familia. Porque quiero decirles que si no hubiese sido así, ¿qué tal si yo no hubiese creído y yo hubiese dicho, no, es agua, no me va a sanar, necesito medicina? Quiero decirles que eso no es así. Dios puede obrar de la forma que sea, de la forma que nosotros no entendemos, de la forma que nosotros no comprendemos, porque somos humanos. Porque nosotros, el ser humano, nunca entenderá el poder de ese Dios todopoderoso. Nunca entenderá lo grande, infinitamente que es Dios. Yo doy gracias a Dios por eso. Mi alma te alaba, Jehová, y mi alma te bendice. Quiero decirles que Dios me sanó. Así le estaba pasando a Naamán. Naamán no entendía, porque para Naamán era algo tan simple que no lo podía sanar según él. Gran mensaje Dios nos ha dejado por medio de su santa y bendita palabra. Por eso Naamán, él no entendía, porque él decía, ¿cómo es que algo tan simple, tan sencillo me va a sanar? Bendito es Jehová. Primeramente porque para este hombre, para este general, no era fácil la vida de él. No era fácil, que era un hombre importante y que era leproso. No era nada fácil para él. Mi alma te alaba, Jehová,
y mi alma te bendice. Por eso Naamán no entendía. Por eso Naamán al principio no creía. Él creía que las cosas iban a ser como él pensaba. Pero no es así, no es como nosotros pensamos, es como Dios piensa. No es como nosotros queremos, es como Dios quiere. No es como nosotros decimos, es como Dios dice. Mi alma te alaba, Jehová, y mi alma te bendice. Y dice la Biblia que se presentó delante del profeta. Y dice la Biblia que cuando llegó delante del profeta Eliseo, le rogó que recibiera algo de todo lo que él llevaba. Pero el profeta Eliseo le dijo: vive Jehová, que no recibiré nada de lo que tú me traes. Bendito es Jehová. Y dice la palabra que no le recibió nada, mas sin embargo le pidió un poco de tierra para llevárselo. Y también le dijo que él nunca más iba a adorar a otros dioses más que solo a Jehová. Le dijo el general Naamán, le dijo al profeta Eliseo: solo te pido algo, le dijo Naamán a Eliseo, que cuando yo vaya con mi señor, le dijo, que él vaya al templo de Ramón a adorar a sus dioses, y que yo vaya con él, y que él va apoyado en mí, y que si yo tengo que inclinarme, que Dios me perdone por eso, le dijo el general Naamán a Eliseo. Y Eliseo le dijo: ve en paz. Quiero decirles, mis hermanos, que aquí hay un gran mensaje, algo bonito y poderoso, algo grande. Porque quiero decirles, mis hermanos, el profeta Eliseo no agarró nada de las riquezas que este general le llevaba. Y le llevaba grandes cosas, cosas apetitosas al mundo. Pero quiero decirles que el profeta Eliseo le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no recibiré nada que viene de ti. Y quiero decir, mis hermanos, hay una razón poderosa por la cual el profeta Eliseo no recibió nada de los bienes que este general llevaba. ¿Saben por qué? Porque la salvación y la sanidad es gratis. Eso es gratis. Es gratis. Naamán pensaba que podía él pagar el favor por la sanidad al profeta Eliseo con lo que llevaba. Pero no es así. No es así. La salvación y la sanidad, esta bendita palabra, es gratis. Nosotros no tenemos que pagar por nada tenemos que pagar nosotros, porque ya Dios envió a su único Hijo, dice su palabra, para que viniera a derramar su sangre, que viniera a morir y resucitar al tercer día, y derramar su santa y bendita sangre por nuestros pecados, por nuestras culpas. Nosotros valemos y costamos el precio de la sangre de Cristo Jesús, porque Él vino a morir por nosotros, no nos costó nada a nosotros. Gloria a Jehová, gloria a Dios. Por lo tanto, el profeta Eliseo rechazó los bienes que llevaba este general Naamán. También quiero decirles que aquí acontece algo muy triste y muy lamentable. Dice su palabra que cuando este general había recorrido cierta distancia, dice la Biblia que Jesse, que era el siervo del profeta Eliseo, dice que dijo en su mente: mi señor estorba a este sirio al no haberle recibido nada de lo que él traía. Y dice la Biblia de que Jesse se fue detrás del general.
Y dice su palabra que cuando lo alcanzó, dice de que este general se baja de su carruaje y lo recibe. Y Eliseo, el siervo del profeta, le dice, cuando le dice el general, ¿todo bien? Le dice él, sí, todo bien. Pero le dijo, mi señor, refiriéndose al profeta Eliseo, me ha enviado porque han bajado 2 hijos de los profetas a visitarlo y no tiene nada que darles. Por lo tanto, y viene Jesse y le pide de lo que lleva, de lo que tiene este general. Y dice su palabra que inmediatamente el general agarró ahí vestidos y talentos de plata, y dice su palabra que mandó a unos siervos de él que acompañaran a Jesse. Y dice la Biblia que Jesse se lo llevó a la casa de él, escondió todo. Y dice la palabra, y despidió a los servidores de Naamán. Y dice la Biblia que regresó a la presencia del profeta Eliseo. Inmediatamente se pone delante de él el profeta Eliseo, le pregunta que de dónde va. Y él le dice que él haya estado y que él no ha ido a ninguna parte. Y le dijo el profeta Eliseo, ¿acaso no estaba mi corazón cuando el general se ha bajado a recibirte? Y le dice el profeta Eliseo, ¿acaso es tiempo para que podamos recibir talentos, vestidos, vacas, ovejas? Y dice la palabra que después de esto aconteció que el profeta Eliseo le dijo a Jesse, por cuanto has hecho esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Le dijo el profeta Eliseo. Gloria a Jehová, gloria a Dios. Es una historia muy triste porque la actitud de Jesse, primeramente él miente, y la avaricia y todo lo que hizo, así como lo hemos leído y lo hemos relatado. Y llegamos al punto de tristeza, al punto crítico, al punto triste. Y es cuando el profeta Eliseo le dijo de que la lepra de Naamán se le iba a pegar a él y a toda su descendencia para siempre. Bendito es Jehová. Algo muy triste, mis hermanos, y lamentable, porque dice su palabra que al instante, dice que el siervo del profeta Eliseo sale de la presencia de él. Dice que sale leproso, blanco como la nieve. Gloria a Jehová. Gloria a Dios. Es algo triste, mis hermanos, algo triste. Quiero decir de que acontece algo maravilloso en este relato. Acontece algo grande. Primeramente, mis hermanos, quiero decirles que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que pedirle a Dios misericordia. Tenemos que pedirle a Dios que nos convierta. Tenemos que convertirnos a Jehová. Dice la Biblia que en una oportunidad estaba el profeta Jeremías triste, desanimado. Por lo tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Mi alma te alaba, Jehová, y mi alma te bendice. Hermanos y hermanas y personas que nos van a escuchar, quiero decirles, mis hermanos, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude,
Tenemos que convertirnos al Señor para que Él nos ayude y Él nos restaure, como dice su palabra. Porque quiero decirles, mis hermanos, que qué necesidad había de que Jesse mintiera para poder obtener las cosas materiales del general Naamán. Y él, sabiendo de que el profeta de Dios, en este caso el profeta Eliseo, ya había rechazado eso por mandato del Señor, porque el Señor sabía que eso no podían recibirlo, no podían recibir nada, porque el profeta Eliseo fue claro y él le dijo: vive Jehová en mi presencia, en cuya presencia estoy, que no recibiré nada. Porque quiero decirles, mis hermanos, que no era momento, tal como el profeta le dijo, no era momento. Entonces, mis hermanos, aquí sucede algo trágico, algo lamentable, que nosotros tenemos que meditar y tenemos que pedirle a Dios misericordia y que nos ayude. Porque quiero decirles, miren todo el relato de Jesse, toda la ensarta de mentiras, porque primeramente él se va y le dice al general Naamán que el Señor de él, que el profeta Eliseo lo manda. Esa es una mentira. Y no bastando eso, sigue con la otra mentira y le dice: porque han bajado, le dice, han venido a mi señor 2 hijos de profeta. Mentira, segunda mentira. Miren, mis hermanos, segunda mentira. Tercera mentira: me ha mandado, le dijo, para que tú le envíes 2 mudadas y 2 talentos de plata. Era la tercera mentira, porque el profeta no lo había mandado. Él iba por cuenta de él. Y miren, mis hermanos, lo triste y lamentable y lo terrible que sucede cuando nosotros andamos por nuestra cuenta. Tenemos que pedirle a Dios misericordia. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que pedirle a Dios que sea Él el que obre en nosotros, que sea Él el que nos guíe y no andar por nuestra propia cuenta. Tenemos que pedirle a Dios dirección. A Dios tenemos que pedirle sabiduría, entendimiento y fortaleza. A Él, mis hermanos, tenemos que pedirle todo. A Él tenemos que pedirle misericordia. Porque nosotros, dice en su palabra, que nada podemos hacer sin Él. Nosotros, a la verdad, no podemos hacer nada sin la misericordia de Cristo Jesús. Nada podemos hacer, mis hermanos. Así que podemos ver en este relato bíblico, en esta oportunidad, lo triste de Jesse. Jesse, él anduvo por su propia cuenta. Imagínense qué terrible, mis hermanos, que él se le pegó la lepra de Naamán. A Jesse se le pegó la lepra. Pero eso no es todo, mis hermanos. Resulta que también el profeta Eliseo le dijo que a su descendencia para siempre se le iba a pegar la lepra. Gloria a Dios, gloria a Jehová. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que Dios nos perdone. Tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que pedirle misericordia. A cada instante tenemos que hacerlo. Porque muchas veces las personas dicen, yo lo decía en algún tiempo, antes de que yo fuera convertido, antes de que yo fuera cristiano, yo decía, yo soy bueno porque no mato ni robo. Pero quiero decirles que bueno solo es Jehová. Bueno solo es Dios. Nosotros no somos buenos. Y quiero decirles, mis hermanos, la triste historia de Jesse, el siervo del profeta Eliseo, leproso, y también su descendencia. Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros tenemos que saber, quiero decir, de que hay maldiciones generacionales, maldiciones que vienen de generaciones en generación, maldiciones
por cosas que hicieron nuestros antepasados. Y son maldiciones que vienen y vienen y nosotros las venimos arrastrando. Pero quiero decirles, mis hermanos, que tenemos la oportunidad. Quiero decirles que tenemos la bendita y santa oportunidad de poder romper todas esas cadenas y todas esas ataduras de maldiciones generacionales. Porque eso existe, mis hermanos, tal como lo hemos leído en esta santa y bendita palabra. Cuando el profeta Eliseo le dijo a Giezi: por cuanto has hecho esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, le dijo. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear para que con el poder de Jehová podamos romper toda cadena y toda atadura, toda cosa de maldición que podamos venir arrastrando a través de las generaciones. Mi alma te alaba, Jehová, y mi alma te bendice. Hay poder en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Así que yo doy gracias benditas al Señor y le pido misericordia a Dios. Clamo a Jehová, le pido misericordia. Así que yo, mis hermanos, yo espero de que esta santa y bendita palabra sea de mucha bendición a todas las personas que escuchen esta palabra. Y que sea Dios obrando en cada una de las personas. Que sea Dios rompiendo toda cadena y toda atadura en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, Jehová, y mi alma te bendice. Así que yo, mis hermanos, doy gracias benditas a Jehová por esta gran oportunidad que he tenido de poder compartir esta santa y bendita palabra con muchas personas. Y que sea Él, que sea Dios impactando en su santa y bendita palabra. Y que sea Él obrando en todos los corazones. Y que sea Él rescatando almas. Que sea Él teniendo misericordia. Así que, mis hermanos, doy gracias al Señor. Y con esto hemos terminado este día. Que Dios me lo bendiga. Amén.